Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle, por favor, a que me acompañe a la carta del apóstol Pedro, Primera de Pedro, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Por favor, vamos a leer los versículos 1 al 5 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice a la iglesia el apóstol, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Amén al Señor. El apóstol Pedro escribe una carta a la iglesia del Señor. En el primer versículo del primer capítulo dice que la carta está dirigida a los expatriados de la dispersión y nombra diversos lugares y regiones donde toda la iglesia del Señor, a causa de la persecución ha debido huir, ¿no? Y guardarse. Bueno, él dice que estos que están aunque estén dispersos, aunque estén huyendo por causa de la obra de los hombres, bajo el imperio del maligno, dice que estos que son parte de la iglesia del Señor, versículo número 2, dice que están en esta condición porque fueron elegidos. Dice así, Jesucristo había dicho, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os he elegido y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Pedro, que había oído al maestro en esto y tanta otra enseñanza, él dice, bueno, en la iglesia están los elegidos según la presciencia de Dios, una ciencia anterior, una ciencia desde siempre, una ciencia que no tiene que ver con la sabiduría humana, sino con el eterno conocimiento de Dios, el bendito Padre. Entonces, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Luego va a decir que hay un llamamiento del Señor para recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice, reservada en los cielos para nosotros. Muy bien. Eso demanda una vida santificada para el Señor. Entonces, cuando comienza esta porción que nosotros conocemos como capítulo 2, va a decir muy bien, dado que debemos tener una vida apartada para el Señor, dice, desechando, hay una acción, hay una decisión, como dirá Pablo a Timoteo, procura con diligencia. Bueno, aquí hay una decisión, dice, desechando pues, toda malicia, todo engaño, la hipocresía,
las envidias y todas las detracciones, la postura correcta de la iglesia es desead como niños recién nacidos. O sea, me imagino que muchos de los hermanos y amigos que están observando y escuchando esta palabra habrán tenido la ocasión de ver a un bebito recién nacido o de pocos meses. Cuando se cumplen las 2 o 3 horitas entre una mamadera y la que sigue, o entre un tiempo en que la mamá lo amamanta y el tiempo que sigue, cuando ya se cumple el proceso, el bebito no sabe hablar, el bebito no sabe decir nada, él no tiene otra forma de comunicarse, él simplemente llora y llora con fuerza y levanta las manitos y hace movimiento con todo su cuerpo hasta que alguien le atiende, hasta que alguien le toma y finalmente le alimenta. El apóstol Pedro dice, ustedes tienen que mantener la misma actitud de ese niño recién nacido y desear la leche espiritual no adulterada, una leche espiritual, para que por ella crezcáis, dice, crezcáis para salvación. ¿Por qué tiene que ser una leche espiritual no adulterada? Porque dirá el apóstol Pablo que hay muchos por allí que medran, dice, que hacen negocio falsificando la palabra de Dios. ¿Por qué es que hay que desear la leche espiritual no adulterada? Porque el mismo Señor Jesucristo va a decir en Apocalipsis capítulo 22, puesto que hay algunos, dice, que agregan a la palabra o le quitan a la palabra en su propio beneficio, Él va a decir, si alguno le quitare a esta parte de la palabra, si alguno le quitare, ¿no?, a las palabras del libro de la profecía, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. Pero si alguno le agrega algo, bueno, dice, Dios va a tratar con él y va a dejar caer en él todas las amenazas, todos los juicios, no, todo el castigo que el Señor ha prometido para todos los que no son fieles. Pedro va a decir, la iglesia del Señor debe desear como niño recién nacido la leche espiritual, conforme a la Escritura, conforme a la revelación del Espíritu Santo, conforme al anhelo de Dios de edificar casa para su gloria, conforme a la palabra de Cristo que, como está dicho, Él constituye a algunos para que edifiquen la iglesia del Señor, pero conforme al modelo que Dios el Padre tiene, que es la vida de su amado y bendito Hijo. Leche espiritual no adulterada. Dice que por ella uno va a crecer, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o sea, si han recibido el llamamiento, si el Señor se ha manifestado, si el Señor está en sus vidas, bueno, está bien, ahí van a escuchar, van a entender, van a correr a buscar la leche espiritual. Si no, cuidado, porque pudiera ser que solo hubiese religiosidad. Si no han gustado la benignidad, el amor, la misericordia de Dios, si les agrada el lugar, les agrada la música, les agrada la comunión de las personas, pero no han recibido todavía la manifestación del Espíritu de Dios en sus vidas. Las vidas no han sido cambiadas. No ha habido renovación del entendimiento. No ha dejado al hombre viejo, no ha dejado el pecado y no ha habido una vida, una transformación para una vida santa delante del Señor. Si eso no ha ocurrido, dice, bueno, ahí claramente no hay nada que hacer, hay que esperar la misericordia de Dios. Pero si han gustado, dice, la benignidad del Señor, que corresponde, versículo 4, acercarnos a Él. Acercándoos a Él. Ese Él es Cristo el Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa, no hay ninguna duda. De hecho, aquí en el mismo capítulo 2, en el verso 7, va a establecer el apóstol una palabra que claramente, que claramente nos ayuda para que el testimonio de Cristo se manifieste en nosotros. Va a decir para vosotros, pues, los que creéis. Bueno, pero ¿cómo sé que he creído? El Señor Jesucristo va a decir en Juan 14, el que me ama, dice. El que me ama. Uno no le cree a alguien que desconoce, a alguien que no ama, a alguien que le es indiferente. ¿Por qué la esposa está sujeta a su marido? ¿Por qué acepta la enseñanza? ¿Por qué acepta la instrucción de su marido? Pues porque le ama. ¿Por qué los hijos están constantemente siendo tratados, disciplinados por sus padres? ¿Y por qué los hijos obedecen? Porque saben que los padres les aman. Y cuando el padre dice, por aquí vamos a ir, bueno, ellos creen. Porque saben que el Padre les ama. Para vosotros, pues, dice, los que creéis, Él, Cristo el Señor, Él es precioso, Él es de alto precio. Pero dice, para los que no creen, los que no han podido recibir la palabra, los que no han permitido que el Espíritu Santo les redarguya de pecado, de justicia, de juicio, aquellos que siguen siendo hombres naturales, aquellos que siguen viviendo en el pecado y deleitándose en eso, para los que no creen, dice, bueno, la piedra que los edificadores desecharon ha tomado un lugar de privilegio. Aleluya. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Ha venido a ser la parte más importante de la construcción. Como dirá Cristo, que tomó, como dirá Dios el Padre, que tomó a Cristo y lo puso por cabeza sobre todas las cosas. Lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. La piedra que los edificadores desecharon. Juan capítulo 1, versículo 11 dice que Cristo, el Verbo de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La piedra que los edificadores desecharon ha venido ahora a ser cabeza del ángulo, la piedra más importante, la piedra principal, la piedra que afirma todo el edificio. ¿Qué duda hay que está hablando del fundamento de Cristo? ¿Qué duda hay de que está hablando de aquella palabra que el Simón Pedro escuchó del Señor? Porque a él se lo dijo. A él le dijo el Señor: Simón, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nunca más olvidó Pedro aquello. Y él dice: muy bien, y toma la escritura entonces, y toma la palabra del Señor, puntualmente lo de Isaías capítulo 28, para decidir, bueno, la piedra que Dios el Padre establece como fundamento. Lamentablemente, los edificadores, los que tenían la responsabilidad de construir casa para Dios en Israel, los edificadores la desecharon. Sí, pero Juan 1:12 dice: más a todos los que le reciben, aleluya, más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Donde claramente Cristo es el nexo, el contacto, es la relación entre nosotros, hombres todavía pecadores, y nuestro santo y bendito Padre, que es, como dice la Escritura, santo, santo, santo. Aleluya. Por favor, versículo 4, acérquense a Él, o acercándoos a Él, dice: piedra viva, Cristo el Señor, desechada ciertamente por los hombres, pero más para Dios, escogida y preciosa. ¿Por qué hay que acercarse a Él? Verso 5: vosotros también como
piedras vivas. No es cualquier piedra. No es cualquier piedra, es como piedras vivas. Pero la primera piedra viva, la verdadera, la central piedra viva, es Cristo el Señor, lo dice en el verso 4. Acercándose a Él, piedra viva. Él es una piedra viva. Y luego va a decir, bueno, ustedes como piedra viva. O sea, estas piedras que somos nosotros necesitan vida. Pero esa vida no la podemos conseguir por nuestros medios, ni por nuestros esfuerzos, ni por nuestros sacrificios, sino que para nosotros, la iglesia, los miembros de la iglesia, llegar a constituirnos en piedras vivas, necesitamos el contacto con aquel que es la única, la verdadera piedra viva. Esto es Cristo el Señor. Por eso es que el Señor le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Una piedra sin vida, una piedra dura, no tiene participación en el reino de Dios. Para ser parte de la casa de Dios no puede ser cualquier piedra, debe ser una piedra viva, una piedra que tenga vida, y la vida la da Cristo el Señor. Yo he venido, dijo Él, para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, una vez que el hombre y la mujer viene a Cristo, toma de la vida de Cristo que Él en amor nos da, entonces nos constituimos nosotros, cada uno de nosotros, arrepentidos, confesando nuestros pecados y ofrendando nuestra vida al Señor, nos constituimos en piedras vivas. Una vez que cada uno es una piedra viva, no puede seguir solo, no va a crecer solo. No va a dar fruto solo. Necesita unirse a las otras piedras vivas. Debe unirse. Y de esa manera se dice edificados. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Casa espiritual y sacerdocio santo. La casa espiritual es donde habita el Espíritu Santo de Dios. El sacerdocio santo es el instrumento que Dios usa para ofrecer a Él sacrificios. De hecho, va a decir enseguida que el sentido que tiene de que nosotros como piedras vivas, unidos unos con otros, uno ligado al otro por el amor de Dios en nosotros, dice, debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces el hermano piensa y dice, pero tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué es lo que hago? Me amanezco cantando, hago una gran vigilia, hago muchos días de ayuno. Pablo va a escribir a los romanos en el capítulo 12, amados hermanos, Romanos en el capítulo 12, y le va a decir, así que hermanos, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificios espirituales, aceptables a Dios, que Dios las acepte. ¿Sabe cuál es el único sacrificio que Dios acepta? Sacrificio de su bendito Hijo. Entonces lo que necesitamos es que cada cosa que hacemos sea hecha en el Hijo. Romanos 12:1, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligente, que es vuestro culto espiritual.
Dice el verso 2, no se conformen. La iglesia del Señor, hermano, no os conforméis a este siglo. La iglesia del Señor no vive en función de cómo anda el sistema, de lo que hace el mundo. No vive en función de participar de las cosas que el mundo participa. No, es que la iglesia tiene que meterse en la política. ¿Dónde está dicho? ¿Dónde está el sacrificio espiritual ahí? No, es que vamos a vestirnos en forma estrafalaria o vamos a participar de ciertos bailecitos porque la idea es ganar alguno a través de nuestras formas. ¿Dónde está dicho? ¿Quién salva a los pecadores? ¿El hermano? ¿La iglesia? ¿El grupo? ¿La metodología? ¿O dijo el Señor, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia? Entonces el punto es, no, la iglesia, hermanos, iglesia del Señor, no os conforméis a este siglo. No vivan, no hagan, no actúen, no hablen conforme a las maneras del sistema. Sino, tiene que haber una transformación. Tiene que haber una transformación. Transformaos por medio de la renovación del entendimiento. La cosa parte ahí, amigos y hermanos. No se puede servir a Dios y al sistema, a Dios y al mundo. Jesucristo dijo, no se puede servir a dos señores. Es que, dirá alguien, no, es que yo, no sé, me han enseñado que si vengo al Señor voy a tener mucha plata y me va a ir bien y voy a tener grandes negocios y la cosa va a andar bien. Hermano, no se puede servir a dos señores. Lo dijo Jesucristo. No se puede servir a Dios y a la riqueza, dijo el Señor. Entonces, ¿y qué hago? ¿Vivo miserablemente? No necesariamente. Pablo va a decir, teniendo comida y con qué cubrir, no estemos contentos. El Señor provee, amén. Y si el Señor le bendice y consigue algo más, no, el entendimiento es, eso es que consigo algo más. Esa es mi meta, ese es mi objetivo. ¿Vivo, duermo en función de eso? ¿O reconozco lo de Mateo 6:33? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas os serán añadidas. ¿O reconozco que tener más sueldo, más dinero, más inversiones, más propiedades, si el Señor me la da, son añadiduras? Pero mi alma, mi mente es ofrendarme al Señor, es reconocer que Él es el único digno de toda gloria y honra y alabanza, que vivo en Él, por Él y para Él, porque debo llegar a comprobar, dice, cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiero decirle que la voluntad de Dios es creer en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Está dicho en Juan capítulo 6. La voluntad de Dios es creer en Cristo el Señor, y Él se ha comprometido que si creemos en Él y vivimos en Él y para Él, dijo Él, yo les resucitaré en el día postrero. Aleluya. Amigos y hermanos, acerquémonos a Cristo el Señor. Él es la piedra viva. Y si estamos en Cristo, Él se encarga por su palabra de unir estas piedras vivas y empezar a construir un gran edificio, un hermoso edificio, un edificio santo para el Señor, para que sirvamos como medio, como instrumento, para que ofrezcamos sacrificios agradables al Señor. Pablo va a decir en Efesios capítulo 1 que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Por tanto, no perdamos de vista por qué y para qué el Señor nos ha dado vida. Es para que le honremos a Él, honremos al Padre a través de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Ruego que el Señor les bendiga. Ruego que el Señor ponga luz en su mente, en su alma. Ruego que el Espíritu Santo les señale el camino para que desaparezca cualquier planteamiento religioso y la vida de Cristo se manifieste en usted. Para eso, acérquese a la palabra.
Acérquese a quienes puedan compartir esa leche espiritual no adulterada, a fin de que por ella podamos crecer juntos para la gloria de Dios. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.